Buenos días, hermanos. Le doy gracias a Dios por usted, por haberse tomado el tiempo de venir. Sé que algunos viajaron y muchas gracias por estar aquí. Sin más preámbulos, porque va a ser un día intenso, ¿sí? Cargado, entonces vámonos a la palabra. ¿Les parece? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú apartaste para nosotros, Señor. Tu Espíritu habló a nuestro corazón y nos convocó y estamos aquí, Señor. Enséñanos tu palabra, es la única que puede edificarnos nuestras vidas y esa edificación permanece. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Este tema que voy a tratar viene como seguido del tema que compartí anoche. Así es que los que estuvieron anoche pues van a captar un poco más este mensaje, ¿sí? Ayer hablamos anoche acerca de principios o métodos, como lo que debemos hacer o guiarnos en la iglesia, los pastores, las iglesias, crecer en los principios de Dios, establecer los principios de Dios o usar métodos. Y bueno, de eso hablamos anoche y hoy voy a tocar el tema que se titula ¿Iglesias o centros de espectáculo? ¿Qué cree usted que Dios quiere? ¿Iglesias o centros de espectáculo? Bueno, vamos a ver. El día de hoy existen muchos conceptos que son erróneos de lo que es la iglesia y de para qué Cristo dejó la iglesia aquí en la tierra, que somos nosotros. Muchos tienen el concepto, y eso prevalece el día de hoy desgraciadamente, de que la iglesia es un centro de espectáculo. No te lo dicen así abiertamente como la iglesia es un centro de espectáculo, pero en realidad, gracias, se ha convertido en centros de espectáculo. Son edificios con letreros que suenan bien, aparentan ser pues iglesias, pero en realidad pues usan títulos como gente de éxito, generación extrema. Usan muchos eslogan como un lugar diseñado para ti, como si fuera un club, ¿verdad? Buscas el éxito, este es el lugar que tú buscabas. Otros pues se ponen un poco más espirituales y dicen cosas como eslogans, ¿no? Dicen, buscas el amor, somos lo que estás buscando. Somos la iglesia donde fluye el amor, dicen. Y resulta que cuando tú llegas ahí, en el nombre del amor se permite de todo, ¿verdad? Entonces, en este tipo de iglesias, pues los mensajes están cargados de enseñanzas plagadas de humanismo, puros pensamientos humanos, de positivismo, de psicología, de experiencias místicas y en algunos casos hasta de brujería, Impresionante. Entonces los mensajes de prosperidad son centrales en este tipo de iglesias, ¿no? Pues eso atrae a la gente. ¿Quién no quiere ser rico? Entonces, pues eso atrae bastante. Hay un énfasis marcadísimo en ese tipo de iglesias en las cosas materiales, en cómo obtener el mejor carro, la mejor casa, etcétera. Y para aparentar que Dios está con ellos, en ocasiones algunas iglesias ponen un énfasis desmedido en los milagros, en lo milagroso y en lo espectacular, ¿sí? Entonces, este tipo de iglesias siempre están haciendo todo tipo de eventos para mantener a la gente en avivamiento, dicen, ¿verdad? Arman un buen programa, lo anuncian con publicidad, pues que compite con los pósters de la lucha libre o los pósters de YouTube. Lo anuncian en la radio, en la televisión, en internet. Y la mercadotecnia es fundamental en este tipo de iglesias. O sea, ya no es el Espíritu Santo, ¿entienden? Hablando a las gentes, promoviendo su palabra. No, ahora es la mercadotecnia, ¿verdad? La imagen. Hay ministerios que contratan asesores de imagen, egresados de Harvard, que les llegan a pagar sueldos de hasta $15,000 mensuales para que les acomoden todo y les digan los colores de la corbata y la imagen, lo que proyectan. ¿Qué es eso? Parece Televisa, ¿verdad? ¿Te imaginas al hermano Pablo ahí bien, ay, cómo están mis guaraches, ¿no?
En este tipo de iglesias, bueno, se enfocan en meter en sus auditorios a la gente a como dé lugar. Sí, ellos dicen, al cabo Jesús dijo, fuérzalos a entrar. Entonces, al activismo le llaman avivamiento. Piensan que mucha actividad, pues es avivamiento y mantienen a la gente avivada, dicen ellos, ¿no? Entonces arman su programa. Entonces, al armar su programa, hacen cosas como esta. Lunes, oración de prosperidad económica. Martes, guerra espiritual. Miércoles, testimonios de impacto. Jueves, unción de finanzas. Viernes, rompimiento de maldiciones generacionales. Sábado, noche de milagros. Domingo, un apóstol invitado para que nos traiga las últimas revelaciones. Entonces, eso parece ser como una iglesia bien avivada, ¿no? Así bien poderosa. Pero fíjese, ponga atención, obligados por las estrategias que usan, los métodos que usan, tienen que contratar a los mejores cantantes de moda del mundillo cristiano. Y eso es carísimo, es muy caro. Hay cantantes que ganan más que un pastor. Son sueldos totalmente desmedidos. ¿Por qué? Porque ese es el sistema del mundo. ¿Sí? Los artistas en el mundo ganan más que un médico que se rompió el cerebro durante 15 años para ser cirujano. Y alguien que nomás sabe patear un balón gana $20 millones al año. Ese es un desajuste, pero todo es por la mercadotecnia, ¿entiende? Entonces, bueno, contratan a los mejores cantantes de moda, tienen que traer a motivadores disfrazados de predicadores, invitan a conferencistas cuentachistes, que bueno, se disfrazan de ministros del evangelio y presentan testimonios de impacto, que mientras más bajo hayan llegado al infierno, es más impactante el testimonio. Conferencistas que hablan puras historias, puras historietas, hablan de puras experiencias místicas y casi nada del evangelio. Ni la Biblia se abre siquiera en muchos lugares. Entonces, bueno, para este tipo de iglesias, llenar el auditorio a como dé lugar es un sinónimo de éxito. O sea que la predicación de Noé fue un fracaso porque nomás se le convirtieron 8. A Ezequiel igual. Jesús se quedó con 12 y uno lo traicionó. Fracasados todos ellos, según el concepto de hoy. Entonces, alguien tiene que estar equivocado. Entonces, ¿qué es lo que se ve en la Biblia? Se ven cosas tan diferentes a lo que se maneja el día de hoy. Entonces, para este tipo de iglesias que son como centros de espectáculo, donde la gente recurre, es obvio que los edificios y las instalaciones, pues, son muy importantes para ellos. Por lo tanto, ponen un énfasis desmedido y manipulador en el dinero, porque con dinero, pues, se compran grandísimos auditorios. Este tipo de iglesias generalmente hacen que todo gire alrededor de un hombre carismático, ¿entienden? Simpático, bonachón, ¿verdad? Que se siente, pues, el que descansa todo. A veces se autonombra el ungido de Jehová, ¿verdad? Cuando pues todos somos ungidos, ¿no es cierto? Eso dice la Biblia. Al cual le gusta presumir de todos sus logros, de sus títulos, y se la pasa hablando de él. Esto es muy común en este tipo de iglesia. Entonces, el resultado, ¿cuál es el resultado a fin de cuentas al paso del tiempo en los asistentes a este tipo de centros de espectáculo? El resultado es que esta gente que va a ese tipo de iglesias se vuelven simples espectadores. Se vuelven simples aplaudidores del espectáculo que cada domingo les presentan en su iglesia. Entonces se produce lo inevitable. ¿Qué se produce? Miren,
Los que van a este tipo de lugares sienten que Dios los quiere usar. Saben que hay algo que no está bien. Sienten, salen como vacíos. Algunos, estoy en victoria, sí, gloria a Dios. Pero en el fondo de su corazón, los que realmente han nacido de nuevo, sienten como que hay un vacío, ¿verdad? Y como no los disipulan, no saben qué es seguir a Jesús. Entonces terminan saliéndose de esa iglesia o la dividen, ¿sí? Para iniciar otro centro de espectáculos, al que le llaman iglesia, y el círculo vicioso continúa. O como sucede en muchísimos casos, que la gente se siente usada, se siente manipulada y engañada, porque se dan cuenta al final de los 5, 6, 7 años de que los únicos que prosperaron fueron los pastores. Y dejaron a mucha gente endeudada en el nombre de la fe, en el nombre de que Dios te quiere prosperar. Entonces tú ve por fe y cómprate esa casa, y está con la hipoteca. Y el auto llegaron los de la agencia y se lo quitaron porque no lo pudo pagar. Esa es la historia de millones. ¿Por qué? Entonces, bueno, aquí viene una pregunta que es muy importante, que es en lo que nos vamos a centrar. Bueno, ok, sí, hay mucho de eso, pastor, pero ¿cuál es entonces el verdadero propósito de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Esa pregunta es importante, ¿no? O sea, la iglesia existe para entretenernos, hacernos sentir bien, a gusto, y es evidente que no. Entonces, les voy a hablar de 3 solamente, en este caso hay otros más, pero los que son medulares, 3 propósitos principales por los cuales la iglesia existe. Número 1, la iglesia, el Señor la salvó. Ustedes saben que la iglesia somos nosotros, ¿no? Obviamente. Dios nos salvó para alabanza de su gloria, nos creó para su alabanza, para su gloria. Entonces, el propósito número 1 es para que la iglesia debe ser un lugar de adoración a Dios. Número 2, la iglesia debe ser un lugar donde se discipula a los creyentes, donde se les enseña, y de eso hablamos ayer. Hoy voy a tocar un poquito más el punto. Y número 3, la iglesia existe para proclamar el evangelio al mundo, el evangelio de Jesús. Esos es básicamente los 3 propósitos. Cada uno podría ser una enseñanza, pero voy a sintetizar, voy a dejar nada más el principio. Voy a hablar un poco del número 1, que es que la iglesia existe para adorar a Dios. Miren, si nosotros los creyentes no adoramos a Dios, ¿quién lo va a adorar? Pregunto. En las reuniones de los cristianos, de nosotros, debemos centrar nuestra adoración en Jesús. Jesús es el centro, debe ser el centro de nuestra adoración. Cuando Jesús es el centro de nuestra adoración, el espectáculo sale sobrando, ¿entienden? Porque Dios no quiere espectáculo, ni que le brinden un show, ni mucho menos que la gente venga a la iglesia para que le brinden un buen show y que la gente diga, wow, ya no necesitamos nada del mundo, si ya competimos con el mundo, dicen algunos. Vean los escenarios que ahora usamos los cristianos. Hermanos, Dios no nos envió a competir con el mundo, por favor. Dios nos envió a competir a ver quién tiene el mejor escenario. Ya no le pedimos nada al mundo, como si necesitáramos algo del mundo. Lo que sucede es que ahora el mundo ya se metió a la iglesia. Y en lugar de que la iglesia fuera luz del mundo, el mundo fue luz para la iglesia. Está todo por ningún lado. Entonces, en una congregación que sabe, que entiende que la razón de su reunión, de su celebración, es Jesús, ellos van a buscar a Jesús. Ellos van a buscar la palabra. En una iglesia que entiende esto, allí no caben los artistas, hermanos. Ahí no caben los artistas que andan promocionando sus CDs. Bueno, ahorita a estas alturas ya son pocas las llamadas que recibo, pero antes correos, llamadas. Pastor, grabamos un nuevo CD, estamos a sus órdenes.
Esos andan promocionando el CD para vender. Ellos no andan buscando adorar a Dios. El problema es que los pastores, como tienen ese concepto de que a la gente hay que mantenerla con algo fresquito, pues le traen nada. Y ni siquiera conocen las vidas de esas personas. Que muchos de ellos, bueno, si contara, algunos les daría hasta un infarto. De todo lo que hacen muchos, no todos obviamente. Sí, no caben, entonces nada que gira alrededor del hombre no cabe, hermanos. ¿Sí? Alguna vez una hermana dijo, ay, no me gustó la alabanza hoy. Yo le dije, qué bueno, porque no era para usted. Pues ¿cómo que no me gustó? Pues si la alabanza no es para nosotros, es para Él. No, y luego todavía dice, hermanos, se para aquí el cantante, hermanos, les voy a cantar unas alabanzas bien suaves. ¿Cómo que les voy a cantar unas alabanzas? O sea, fíjate cómo se usa todo eso, ¿verdad? Entonces, no, hermano, nuestra adoración debe ser dirigida a Dios. La razón de nuestra celebración debe ser Jesús, al menos así eran los primeros cristianos. No había nada por lo cual se reunieran que Jesús. Y cuando se reunían, su objeto de adoración era Jesús. No era exaltar a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de ellos, no. Novaciano, un cristiano muy notable, un pastor del siglo III, a fines del siglo, principios del siglo III, dijo lo siguiente, escuchen, un cristiano de hace siglos, pastor, dijo: nosotros cuando nos reunimos le damos adoración al que es más sublime que lo sublime. Nosotros adoramos al más alto que las alturas. Cuando nos reunimos adoramos al que es más profundo que toda profundidad, al que es más transparente que toda luz, al que es más brillante que cualquier brillo, al que es más resplandeciente que todo resplandor. A ese adoramos. Adoramos al que es más hermoso que cualquier hermosura, al que es más verdadero que toda verdad. Adoramos al que es más grande que cualquier majestad en este mundo, al que es más sabio que cualquier sabiduría, al que es más bueno que toda bondad, al que es más justo que cualquier justicia. Adoramos al que es más misericordioso que cualquiera que sea misericordioso, al que es la fuente de toda buena dádiva. A ese adoramos, a ese y a ese solamente le damos gloria, honra, alabanza y adoración. Bueno, esos eran los cristianos de antes. Así eran los cristianos de antes. Entonces, ellos tenían bien entendido que la iglesia cuando se reúne es para adorar a Dios. ¿Sí? El segundo propósito por lo cual la iglesia se reúne es para ministrar a los creyentes después de habernos reunido como hace un rato y adorar al Señor, y que Él sea el centro, hermanos. Que Él debe ser el centro. Tenemos que tener mucho cuidado de no llamar la atención hacia nosotros, hacia los pastores, hacia los líderes, y de que todo se centre alrededor del hombre. No, eso no es lo que Dios diseñó para la iglesia. Hay una historia de un rey muy piadoso en Inglaterra, un rey que pues está en la historia, que cuenta el rey Jorge. Cuenta una historia que él era cristiano, entonces él asistía a una congregación en Londres, en Inglaterra. Entonces él la primera vez que decidió ir a reunirse, porque ellos tenían su capilla aparte y todo, pero él dijo, no, yo quiero ir con la gente, ¿no? Estar con mis hermanos. Entonces cuando él entra aquel suntuoso auditorio, la gente lo miró y la gente empezó a hacerle reverencias. Entonces él tuvo que alzar la voz y dijo, no, por favor, dice, a mí no, yo vengo a hincarme y a hacerle reverencia a Dios, no me vean a mí, por favor. Sí, era el rey, pero la gente tiene esa tendencia, ¿me entienden?, de ver al hombre. Dice, no, yo vengo a adorar al que merece toda la gloria, por favor, todos miren hacia otro lado, no me vean a mí. Y ahora lo que más buscan muchos es ser vistos.
¿sí? Hasta cuando hay alguna reunión donde se juntan pastores entonces, bueno, si me dejas a mí hablar 10 minutos, voy, si no, no. ¿Y por qué él va a hablar 15 minutos? Y se agarran unos con otros. Y están ahí celándose, envidiándose. Ese es un espíritu de plataforma, de querer siempre estar acá arriba. Y eso es algo que traemos arraigado, claro, porque yo quiero que me vean. ¿Entiende? Y esas cosas no, hermano, no van con el Señor. Al que tenemos que ver, como cantábamos hace un rato, necesitamos menguar para que crezcas tú. Que Él sea visto, dijo, cuando Jesús habló de que era necesario que Él fuera levantado como la serpiente en el desierto, que simbolizaba la muerte de Jesús, etcétera, para que todos sean atraídos hacia quién, hacia Cristo. Entonces, mientras menos te veas, mejor. De verdad, el problema es que muchos piensan que mientras más te ves, mejor. O sea, todo al revés, hermanos. Entonces, el segundo propósito es ministrar a los creyentes para llevarlos hacia la madurez. Y yo hablé un poco anoche, pero voy a abundar un poco más. Porque a fin de cuentas, la iglesia está para discipular. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 28. Abra su Biblia. Mateo 28, 18, que son versículos conocidos, pero pues vamos a leerlos. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En base a esa autoridad que Él tiene, dice, por tanto, en otras palabras, yo les delego, por tanto, id, vayan, dice. Y hagan, ¿qué dice? Discípulos a todas las naciones. Mire, hay una diferencia en un creyente y un discípulo. El creyente cree en Dios y tú sales ahorita y te paras ahí donde están drogándose. ¿Cuántos creen en Dios? Amén, dicen. Todo el mundo cree en Dios. Uno que otro ateo por ahí. Se dice que solo el 2% de la población mundial se proclama atea. Pero todo el mundo cree, hasta el diablo. El diablo no es ateo. Dice que el diablo cree y tiembla. O sea, él sabe que él no niega a Dios. Él sabe que existe Dios, pero él no es discípulo. Entonces, las iglesias están llenas de creyentes, por eso están ahí. Pero de discípulos, ¿qué es un discípulo? Uno que sigue al maestro y que no objeta la enseñanza del maestro, que no discute la enseñanza de su maestro. Cuando se habla de perdón, todo el mundo se justifica. No, pero es que usted no sabe lo que él me hizo y pues yo soy manso pero no menso y yo quién sabe qué, y empieza a discutir con Dios. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Si no, Jesús dijo, si ustedes no perdonan de todo corazón, mi Padre no los va a perdonar. Bueno, sí, eso dijo, pero pues es que el Señor sabe mi corazón. Y yo, ¿qué es eso? Eso no es un discípulo, hermanos. Un discípulo cuando oye la palabra de Dios, la obedece. Eso es un verdadero discípulo. Y aquí sería hay una serie, verdaderos discípulos, son como 20 y tantos temas. Si quieres saber lo que es un verdadero discípulo, bueno, vaya a la página de Casa de Oración, donde dice enseñanzas del pastor, ahí da clic y busca verdaderos discípulos, y ahí se va a dar cuenta que es un verdadero discípulo. Bueno, yo lo di como en 5 meses, cada domingo a la congregación, de lo que es un verdadero discípulo. Entonces, pues aquí si yo les digo, ¿cuántos creen en Dios? Les aseguro que no hay un solo ateo aquí. Todos son creyentes, pero discípulos. El discípulo es el que sigue al maestro, el que obedece al maestro, el que está a los pies del maestro. Y el maestro es Jesús. ¿Verdad? Cuando uno que dice que es cristiano pone en tela de duda y en discusión la palabra de Dios. Bueno, sí, ahí dice, pero yo pienso que tú piensas, no, hombre, o sea, cuando alguien dice, sí, pero es que yo creo que tú crees, estás diciendo, bueno, sí, eso dice Jesús, pues yo soy mejor, mi pensamiento es mejor, porque yo pienso que olvídate de eso. Tú serás un creyente, pero discípulo. ¿Cómo tratas a tu esposa? Ya con eso.
Hay pastores que golpean a la señora, a la esposa. Y no se paran a enseñar qué. Por favor. ¿Verdad? Entonces Jesús le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, se entiende discípulos de Jesús, no de uno. Dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 20, ¿cómo los vamos a discipular? Está en el versículo 20. Enseñándoles que guarden, aquí guardar significa obedecer. Enseñándoles que obedezcan, que guarden, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dijo que les enseñen todas las cosas, son todas las cosas que Él enseñó, todo lo que está en el Evangelio. Hay iglesias que dicen, nosotros somos una iglesia de guerra espiritual, dicen. Y pura guerra espiritual hablan. No saben otro tema. Nosotros somos una iglesia de prosperidad. No saben otro tema más que hablar del dinero. ¿Y dónde está lo que Jesús enseñó? Es que la Biblia habla del dinero. Hay más de 3,000 versículos. Yo he oído esto muchas veces. Hay más de 3,000 versículos que hablan del dinero. Entonces el dinero es importante. Sí, compadre. Habla más de 3,000 versículos del dinero. Pero más del 97% habla de que tengas cuidado. Porque el dinero corrompe. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Habla del dinero, sí, pero la gran mayoría de los textos habla como previniendo, ten cuidado. No te hagas tesoros aquí en la tierra, hazlos en el cielo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Alguien tiene que estar equivocado. Y bueno, digo, tendríamos que estar un poco mal de la cabeza para entender o no entender que los equivocados somos nosotros, no Él. Si alguien te dice tu mejor vida ahora y Jesús te dice que te hagas tesoros allá en el cielo y que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees aquí en la tierra, ¿quién? Alguien tiene que estar equivocado. Por favor. ¿O no? Algunos me ven así como... Bueno, yo les digo que ustedes no me crean a mí. Siempre digo eso. A mi congregación le digo, no sabes, saquen la Biblia porque qué tal si les meto algo por allí. No, saquen la Biblia. Y ustedes vean en la Biblia. Entonces cuando dice enséñenles todas las cosas que los he mandado, yo pregunto, si hacemos un análisis objetivo de lo que se predica en las iglesias de hoy, ¿qué calificación sacaríamos? ¿Quién sabe? Entonces, para hacer la tarea de formar discípulos, Jesús estableció los ministerios de lo que hablamos ayer, Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ya lo estudiamos anoche, preparar, capacitar, restaurar, dirigir, etcétera, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. Y aquí está el discipulado, ¿sí? Para la obra del ministerio. Nosotros debemos de enseñar a la gente para que ellos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para ir creciendo en Cristo. Ahora, la palabra de Dios es la herramienta, es el material que Dios nos dejó para ser verdaderos discípulos. No hay otra manera. En los tiempos anteriores a Jesús, el concepto de discípulo se formó en Grecia. Se hablaba de los discípulos de Sócrates, de Aristóteles, etcétera, de Platón. Y de allí la Biblia, los escritores de la Biblia rescataron el concepto de discípulo, porque estaban todos helenizados, o estaban tenían mucha información y muy infiltrados e influenciados por la cultura griega. Entonces, cuando se usa el término discípulos, Jesús mismo lo usó, la gente de ese tiempo sabía perfectamente lo que significaba un discípulo. Se hablaba de los discípulos de Sócrates, de Aristóteles, etcétera, de Platón.
Y de allí la Biblia, los escritores de la Biblia rescataron el concepto de discípulo, porque estaban todos helenizados, o estaban tenían mucha información y muy infiltrados e influenciados por la cultura griega. Entonces, cuando se usa el término discípulos, Jesús mismo lo usó, la gente de ese tiempo sabía perfectamente lo que significaba un discípulo, un seguidor incondicional, un seguidor que estaba dispuesto a dar su vida. Pero para fin de ser un seguidor de Jesús, se tiene que enseñar qué es lo que dijo Jesús, qué es lo que dice el Evangelio, qué es lo que dicen las Escrituras. Abran su Biblia en 2 Timoteo 3:16, porque aquí Pablo le dice a Timoteo, que era un pastor, cómo debía él discipular a la gente. Dice 2 Timoteo 3:16. Me voy a esperar a que lo abran, Ok, dice así. Lo vamos a estudiar un poco así a fondo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Ok. La frase inspirada por Dios significa que tiene el aliento de Dios, el soplo de vida de Dios. ¿Sí? Significa que tiene la vida de Dios y que por lo tanto solo la palabra de Dios produce vida en las vidas de las personas o de los oyentes. No hay otra manera de que la gente pueda tener la fe genuina, pueda nacer de nuevo si no escuchan la palabra de Dios. Si escuchan un montón de chistes en toda la reunión, eso no salva a nadie, hermanos, por el amor de Dios. Entonces, cuando dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, significa que tiene esa vida, tiene ese poder de hacer que una persona se arrepienta de su pecado. La Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿cierto? Pero ahí habla de la fe que salva, la fe genuina, la que salva. Esa fe tiene que estar sustentada en la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, si a la gente se le llega así para traerla a Cristo y se le dicen, ¿sabes que Dios te quiere bendecir en tu vida? Si ponemos una manta afuera y le venga y sepa la fórmula de cómo ganar mucho dinero, no hombre, esto hasta los colgamos a la gente allí de los barrotes, eso se abarrota. Porque ¿quién no va a querer eso? Todo mundo, ¿verdad? Pero pongan una manta afuera que diga, venga y le vamos a enseñar cómo serle fiel a su esposa, a ver cuántos llegan. Pues eso no vende, eso no llama la atención. Pues a quién le dan pan que llore, dicen. Pero dígales cómo hacerse ricos y cómo prosperar en los negocios y se le llena de, obviamente. Entonces, se les tiran un montón de frases que Henry Ford dijo esto y le citan pura gente de éxito en el mundo. Eso es palabra de Dios, hermano, eso no salva a nadie. Y al final les dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo? Pues todos. Y digo, por favor, pues es obvio que todos quieren recibir a Cristo. Uno de los gravísimos errores que cometemos los cristianos, porque así los han discipulado, es que van y les hablan a la gente prometiéndoles, si te conviertes, tu negocio se va a ir para arriba, ¿eh? ¿De veras? Sí, el Señor es bueno. A eso vino a morir en la cruz, para que tu negocio prospere. Oh, pues órale, oye, qué buena onda. Pues vamos, ¿no? Pues vamos a la iglesia y ahí. Entonces las iglesias se llenan de gente no convertida. Porque la única manera en que se convierte la gente es oyendo el Evangelio. Y el Evangelio dice que eres un pecador que vas derechito al infierno. Y es lo menos de lo que se habla, porque dicen, no, ¿cómo les hablamos del infierno? Se asustan y se van. Imagínate que este edificio se está quemando y no hay una sola salida, y ahorita es tiempo de salir, pero allá se dan cuenta que está el incendio y dicen, no hay que decirles para que no se asusten. Ay, hermano. Y luego el pastor al rato
se les sale de las manos todos porque empieza a haber adulterios, homosexuales, lesbianas, fraudulentos dentro de la iglesia, perversión de todo tipo. Y Señor, ¿por qué? Ve cómo está tu iglesia. Y yo dice, es que esas son cabras. Las cabras no se pueden pastorear, hermanos. Muchos pastores no saben por qué les está pasando lo que está pasando en sus iglesias. ¿Por qué? Porque tienen puros no nacidos de nuevo, o muchos no nacidos de nuevo en su iglesia. Obviamente el no nacido de nuevo da frutos de su naturaleza. Y no puede ser discipulado porque es imposible que obedezca. Porque su naturaleza se lo impide. Pero les dicen que son hijos de Dios. Está grave la situación, hermano. ¿Ah? Entonces, como la palabra de Dios es inspirada por Dios, pues entonces es la única que puede obrar en los creyentes, en los discípulos. ¿Sí? La palabra de Dios, por lo tanto, es excluyente. O sea, la misma Biblia, la misma palabra de Dios rechaza de origen cualquier otro pensamiento que no sea el de Dios. ¿Por qué? Dios lo dijo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Así como están de altos del cielo a la tierra, así son mejores mis pensamientos. ¿Y qué se ha hecho ahora? Se hace a un lado la palabra de Dios y se meten los pensamientos de los hombres. Fíjate nomás. Esto es gravísimo. Entonces, todo lo que no sea palabra de Dios, que no esté sustentado en la Biblia, pues es palabra de hombre. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy la psicología ha penetrado tanto la iglesia. Te hablan de la autoestima, te hablan de que tú lo puedes y que quién sabe qué tienes dentro y que no sé qué y que tú mereces lo mejor de la vida y que tú... ¿Sabes qué es lo único que merecemos? El infierno. Eso es lo único que merecemos por pecadores. Mas siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la buena noticia es esa. Cuando tú le hables a la gente, no le hables de que Dios quiere prosperarlo. No lo engañes. Lo haces 2 veces más hijo del infierno. Eso le dijo Jesús a los fariseos, ¿se acuerdan? Por todas sus prácticas, no los dirigían a Dios, pero los hacían prosélitos, o sea, seguidores de ellos. No, a la gente hay que hablarle del sacrificio de Cristo y la razón por qué murió en la cruz, hermano. Y tus mensajes en la congregación tienen que estar plagados de la centralidad y alrededor de la obra de Jesús, hermano. Por eso somos cristianos. Si tú vas a una conferencia de budismo, ¿qué esperas oír? Pues de Buda. Si vas a una conferencia de brujería, ¿qué esperas oír? Brujería. Si vas a una iglesia cristiana, ¿de quién esperas oír que se hable? Por el amor de Dios. Mira, pura lógica elemental. Esto hasta un niño lo entiende. Oye, si yo voy a una iglesia cristiana, ¿de quién debo esperar que se hable? De Jesús y del Evangelio, ¿sí o no? Hoy se mete a Ocmandino, se mete a todo mundo se mete allí, con las máximas, ¿verdad? Y se deja a un lado la inspirada, la palabra de Dios que tiene poder para darnos vida. Hebreos 4:12, ¿qué dice Hebreos 4:12? Todos conocen este versículo. Dice, porque la palabra de Dios es viva, o sea que tiene la vida de Dios. Pero luego dice, y eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que es la única que te puede salvar, cambiar, transformar, hacer mejor marido, mejor esposa, mejores hijos, mejores ciudadanos, ¿sí? Mejores hijos de Dios. Es la única, porque es viva y eficaz. Pero esta palabra, pues al ser predicada, pues duele, porque dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Es más cortante que toda espada de 2 filos.
Pero luego habla que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Lo divide, o sea, del alma los pensamientos humanos y lo que es de Dios, el espíritu, la vida espiritual, la divide. Cuando se predica la palabra de Dios, una de las cosas que suceden es eso, precisamente, que dicen, ay, Señor, pues, ay, entonces la cosa es así. Y divide, separa de una manera clarísima lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces dice, y todavía va más allá, dice, penetra hasta las coyunturas, dice. O sea, y los tuétanos, que es lo que está dentro de los huesos. La psicología humana y los pensamientos humanos no tienen ese poder, hermanos. Si la psicología humana fuera la solución para el ser humano, porque hay más de 3,000 o 5,000, qué sé yo, y ahorita el número se perdió, de terapias de psicología. ¿Por qué? Y palabra de Dios solo hay una, hermano. Entonces, dice que penetras a partir del alma las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la palabra discernir en el griego es la palabra críticos, de donde viene criticar. O sea, pero criticar es juzgar, es sacar a la luz un error. Entonces dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que tiene el poder para criticar nuestros pensamientos. Dios critica nuestras intenciones del corazón, pero la única manera en que salen a la luz es cuando se predica la palabra de Dios. De otra manera ahí se quedan bien guardaditos en el corazón, dicen, ay, gloria a Dios. Cuando se predica de santidad, pero la santidad de la Biblia, sale a la luz todo. Entonces la gente dice, están hablando de mí, y voltea con la esposa, ya fuiste y le dijiste, ¿verdad, al pastor? Esto es bien típico, es muy típico esto. Y luego la gente se enoja, no, pues usted habla muy duro, pastor. Usted habla muy duro uy, pareces de cristal checoslovaco. O sea, no me toques porque me rompo. Una vez alguien me dijo, no, pastor, es que usted habla muy fuerte y, hermano, va a asustar a la gente. Le dije, hermano, yo nunca les he dicho generación de víboras. De verdad no he llegado hasta ese grado de agresividad. De verdad. Y dice, bueno, hermano, es que le digo, no, mira, vamos a ser honestos, vamos a ser transparentes. Lo que oíste, ¿está en la Biblia o no? Sí, pero dígalo con más amor. Le digo, mira, ok, yo me paro en la Universidad de Harvard a dar una conferencia, y por más amoroso que sea, los voy a ofender, porque ahí hay pensamientos de todo. Entonces yo digo, estimada audiencia, amables caballeros, damas, presentes en este magno e histórico auditorio, vengo a decirles algo tan hermoso. Miren, Jesús, con la sonrisa eterna, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por Él. Por más amable que se los diga, los se van a sentir agredidos. Van a decir, oye, espérame, ¿y Buda? Oye, espérame, ¿y fulano de tal? Oye, espérame, ¿cómo? No, es que solo hay un camino, estimada audiencia. El Evangelio es agresivo por naturaleza, hermano. El Evangelio dice que eres pecador, ¿sí o no? Que no hay un justo ni aun uno, que todos nos desviamos, que tenemos boca de serpiente, sepulcros son nuestra garganta, la envidia nos corroe, los celos, la lujuria, la inmoralidad. ¿Cuál campeón traes adentro? No, hermanos. Espérame. No lo digo, lo dije tal cual es, para evidenciar una verdad, la verdad de Cristo.
Sí, pero yo quiero, hermanos, que nos centremos en Jesús y en la palabra de Dios y no nos dejemos llevar por pensamientos bonitos. Obviamente el pensamiento bonito le gusta a los que no quieren arreglar sus vidas. A mí cuando el Señor me dice, eres desobediente a lo que te he dicho, soy desobediente. Y por más amoroso que me lo diga, si hasta mi hijo el otro día me dice, oye papá, ¿te doy un consejo? Pues tengo un hijo de 23 años. Me dice, mira, un día me dijo esto, ¿no? Dice, mira papá, dice, tú eres mi papá, pero también eres mi pastor. Dice, y también eres mi amigo. Le digo, oye, esto está bueno, hasta para una predicación, para la familia. Y luego me dice, entonces mira, ahorita yo quiero decirte algo, no como de hijo a papá, ni como de que tú eres el pastor, te lo quiero decir como amigos, porque también somos, nosotros somos amigos de Dios, ¿verdad? También. Entonces dice, entonces yo te voy a dar un consejo como amigos. Y me dijo una verdad, un desacierto, una indiscreción que yo cometí y me dolió. Entonces quiso salir el pastor, ¿entienden? ¿Verdad? Quiso salir el papá. Y el Señor dijo, no. Acepta lo que te está diciendo tu hijo, porque es la verdad. Y yo iba manejando. Y él así, tiene un carácter muy quieto, así. Y iba sentado, ok papá. Y me dolió. Y como dice la Biblia, la verdad no peca pero incomoda, ¿verdad? ¿Verdad que dice la Biblia? Nunca falta el que dice amén. No. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ay, hermano, la única manera de que nuestras intenciones del corazón que están bien escondidas salgan a la luz es cuando se predica la palabra de Dios. La única manera de disipular a la gente para que ellos vayan, como dijo Pablo a los Colosenses, quitad de vosotros los celos, la ira, la envidia. Echen de vosotros, haced morir en vosotros lo terrenal. Pues si la gente no se da cuenta que lo terrenal, como esas cosas que menciona Pablo, los celos, la envidia, están latentes en nuestro cuerpo pecaminoso, si no les hablamos de eso, entonces ¿cómo se van a dar cuenta? Entonces tú das un estudio sobre eso, les hablas la palabra de Dios, abundas en la palabra de Dios, entonces dicen, la gente sale, soy un envidioso, ¿entiende? Soy un mentiroso, Señor, ayúdame. Y es cuando viene la gracia. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pablo decía que es la palabra la cual actúa en vosotros los creyentes. Actuar allí significa no hacer un show, significa obrar para hacer la obra de Dios en tu vida. Eso significa. Entonces, volvamos a 1 Timoteo, a Timoteo 3, 16, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, que toda la escritura es inspirada por Dios, y luego ¿qué dice? Y es que útil. La palabra útil aquí significa que es provechosa, que es la única que puede sacarle provecho, ¿sí? O nos beneficia en nuestra vida espiritual. Entonces, Pablo dice a Timoteo, mira, tú vas a discipular a los creyentes, pero vas a usar toda la escritura. Pablo decía, yo no he rehusado hablarles todo el consejo de Dios, todo el consejo. Y para hablar todo el consejo de Dios se necesita mucho tiempo. Por eso el discipulado debe ser muy paciente y constante, perseverando, ¿sí? Entonces dice que es útil, es provechosa. Ahora, a continuación, ahí en Timoteo, aquí Pablo habla de 4 cosas para las que son útiles la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo ahí en su Biblia?
Número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Y número 4, para instruir en justicia. Fíjate cómo Pablo le está dando todos los elementos a Timoteo para que discipule a la gente. ¿Sí? ¿Lo están viendo allí? Ok, voy a hablar brevemente de cada una de ellas. Dice que la palabra de Dios es útil, número 1, para enseñar. Esta palabra enseñar viene del griego didaskalia, que significa instruir. Significa enseñar doctrina. Obviamente se refiere a la doctrina, la enseñanza cristiana. Lo que Jesús dijo, enséñenles a todos. Entonces le dice Pablo a Timoteo, la única manera en que tú vas a poder enseñar la verdadera doctrina y a formar discípulos es enseñándoles la palabra de Dios. Y esta es útil, Timoteo, para instruir, para enseñarles. En otras palabras, lo provechoso y benéfico para los creyentes, para los discípulos, es que sean enseñados en las verdades del Evangelio. Muchos ignorantemente, muchos predicadores dicen cosas que a veces tú dices, ay, Señor. Yo he escuchado mucho a predicadores, eventualmente así, que dicen cosas como, yo no enseño doctrina porque la doctrina divide, dicen. Hermanos, entonces, ¿qué enseñan? El evangelio, la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, ¿cómo que yo no enseño doctrina porque la doctrina divide? Bueno, pues claro que divide, como dice la palabra de Dios que es eficaz y parte en dos, divide. En ese sentido divide, o sea, porque cuando se enseña el evangelio, la gente empieza a captar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es lícito y lo que es ilícito, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Por la ignorancia, en tiempos antes de Jesús, del profeta dijo, hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hoy le dicen malo al querer vivir consagrado para Cristo, hazme favor. Te dicen legalista. Pero tú le dices, oye, pero es que un cristiano ya no debe de involucrarse en esas cosas de la carne. ¿Qué tiene? Todos se emborrachan. Vente, man, ¿qué? No, pero pues es que la Biblia dice, no seas santurrón, no seas exagerado. Eres un legalista, eres un fariseo. La gracia de Dios puede con todo y eso y más. Y los demás, sí, agarre la onda, hermano, no se ponga a juzgar. Entonces tú dices, no, pero es que la Biblia dice, hermanos, es que, no, pero pues, ¿a qué iglesia estás yendo? No, te tienen todo aprisionado allí. Jesús dijo, conoceréis la verdad os hará libres. Y tú dices, bueno, precisamente, ¿libres de qué? Por el amor de Dios. Libres de la esclavitud del pecado, no libres para hacer todo lo que te da tu gadarena gana. Y es una de confusión, hermanos. Entonces, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ya no saben discernir. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, o sea, te pongo a Dios por testigo y a Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, Timoteo. Predícales la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, no pierdas oportunidad. Siempre que se reúnen, háblales la palabra, Timoteo. Si te vas de campamento, háblales la palabra, no los andes entreteniendo. No, ahora hasta billar les meten a los jóvenes en las iglesias. Yo no digo que jugar billar es malo, pero pues el billar que lo jueguen en su casa o qué sé yo dónde, pero en la iglesia, por favor. Las convenciones de los jóvenes hoy les llevan cuentachistes. Auditorios a 5,000 jóvenes y llega un payaso ahí, claro, dice que es predicador, y les empieza a decir un montón de cosas. Y a los jóvenes los tiene tirados de la risa. Y muchas veces son chistes de doble sentido. Como anda uno por ahí, pues vergonzosamente es mexicano.
Pero allá, él dice que es líder de jóvenes y lo invitan tiene mucha chamba en el Señor. Y ese muchacho se para en los púlpitos y dice cosas como, dice, mira, dice, cuando vayas al baño, dice, que estés haciendo del uno, dice, canta hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo, y todo, y es el pastor. Mira, Dios es tan misericordioso y ha sido tan paciente, hermanos. No, pero pues hasta es difícil, a veces hasta faltan las palabras para describir lo que está sucediendo en las iglesias. Y ahí están, como me dijo un hermano, ahí están en Tuyú. Ahí en Tuyú están, hermano, y ahí están los videos de Tuyú. Es increíble, hermano, lo que está pasando. No puede ser. Entonces dice Pablo, miren lo exagerado de Pablo, y lo legalista de Pablo y lo fanático. Predícales a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Timoteo, esto no es provechoso ni benéfico. Eso no, Timoteo. Tú sé sobrio en todo, enséñales. Haz obra de evangelista. Si alguno quiere vivir en Cristo piadosamente, sufrirá persecución. Pero los hombres malos irán engañando y siendo engañados. Pero tú persiste, Timoteo, en lo que has aprendido, lo que oísteis de mí, el evangelio. Esto enseña y manda, exhorta. Yo a veces escucho pastores que dicen, ay hermanos, estuve toda la noche orando y no me daba una palabra el Señor, no tengo que predicarles. Y están ora y ora y nunca abren la Biblia. Si casi cada texto, cada palabra es para un mensaje, ¿cómo que no tienen nada que dar? Capaz que no estudian, no escudriñan. Revélame, Señor. No, y lo que es peor, ¿verdad? No le llegó nada. Y luego le dice a alguien, oye, predícanos, ¿no? O ven algún visitante que más o menos, hermano, Dios lo mandó. Predíquenos, hermano, gloria. Oh, qué bueno es el Señor, hermanos. Y luego el otro dice, hermano, pero predíquenos. Y si le dice, hermano, es que hermano, no vengo preparado. Usted ábrele y el Espíritu le dará palabra, hermano. Y empieza hablando de la segunda venida de Jesús y termina pactando con Dios. Y les habla de todo un poco. Y la gente dice, ¿qué quiso decir? Dice, no sé, pero estuvo tremendo el mensaje. Porque gritaba mucho, ¿no? Y muchos creen que gritar es unción. Muchos creen que gritar es estar ungido. Qué rico ser. Bueno, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, número 1. Número 2, para redarguir. ¿Qué es redarguir? La palabra redarguir viene del griego elenjos, y significa reprender. Significa confrontar con la verdad para traer convicción de lo verdadero y para que entiendan lo falso. Eso significa redarguir. Entonces le dice Pablo a Timoteo, la única manera en que tú vas a poder enseñar la verdadera doctrina y a formar discípulos es enseñándoles la palabra de Dios. Y esta es útil, Timoteo, para instruir, para enseñarles
En otras palabras, lo provechoso y benéfico para los creyentes, para los discípulos, es que sean enseñados en las verdades del Evangelio. Muchos ignorantemente, muchos predicadores dicen cosas que a veces tú dices, ay, Señor. Yo he escuchado mucho a predicadores, eventualmente así, que dicen cosas como, yo no enseño doctrina porque la doctrina divide, dicen. Hermanos, entonces, ¿qué enseñan? El evangelio, la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, ¿cómo que yo no enseño doctrina porque la doctrina divide? Bueno, pues claro que divide, como dice la palabra de Dios que es eficaz y parte en dos, divide. En ese sentido divide, o sea, porque cuando se enseña el evangelio, la gente empieza a captar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es lícito y lo que es ilícito, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Por la ignorancia, en tiempos antes de Jesús, del profeta dijo, hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hoy le dicen malo al querer vivir consagrado para Cristo, hazme favor. Te dicen legalista. Pero tú le dices, oye, pero es que un cristiano ya no debe de involucrarse en esas cosas de la carne. ¿Qué tiene? Todos se emborrachan. Vente, ¿qué? No, pero pues es que la Biblia dice, no seas santurrón, no seas exagerado. Eres un legalista, eres un fariseo. La gracia de Dios puede con todo y eso y más. Y los demás, sí, agarre la onda, hermano, no se ponga a juzgar. Entonces tú dices, no, pero es que la Biblia dice, hermanos, es que, no, pero pues, ¿a qué iglesia estás yendo? No, te tienen todo aprisionado allí. Jesús dijo, conoceréis la verdad os hará libres. Y tú dices, precisamente, ¿libres de qué? Por el amor de Dios. Libres de la esclavitud del pecado, no libres para hacer todo lo que te da tu gadarena gana. Y es una de confusión, hermanos. Entonces, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ya no saben discernir. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, o sea, te pongo a Dios por testigo y a Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, Timoteo. Predícales la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, no pierdas oportunidad. Siempre que se reúnen, háblales la palabra, Timoteo. Si te vas de campamento, háblales la palabra, no los andes entreteniendo. No, ahora hasta billar les meten a los jóvenes en las iglesias. Yo no digo que jugar billar es malo, pero pues el billar que lo jueguen en su casa o qué sé yo dónde, pero en la iglesia, por favor. Las convenciones de los jóvenes hoy les llevan cuentachistes. Auditorios de 5,000 jóvenes y llega un payaso ahí, claro, dice que es predicador, y les empieza a decir un montón de cosas. Y a los jóvenes los tiene tirados de la risa. Y muchas veces son chistes de doble sentido. Como anda uno por ahí, pues, vergonzosamente es mexicano. Pero allá, él dice que es líder de jóvenes y lo invitan tiene mucha chamba en el Señor. Y ese muchacho se para en los púlpitos y dice cosas como, dice, mira, dice, cuando vayas al baño, dice, que estés haciendo del 1, dice, canta hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo, y todo, y es el pastor. Mira, Dios es tan misericordioso y ha sido tan paciente, hermanos. No, pero pues hasta es difícil, a veces hasta faltan las palabras para describir lo que está sucediendo en las iglesias. Y ahí están.
Como me dijo un hermano, ahí están en Tuyú. Ahí en Tuyú están, hermano. Y ahí están los videos de Tuyú. Es increíble, hermano, lo que está pasando. No puede ser. Entonces dice Pablo, miren lo exagerado de Pablo, y lo legalista de Pablo y lo fanático. Predícales a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Timoteo, esto no es provechoso ni benéfico. Eso no, Timoteo. Tú sé sobrio en todo, enséñales. Haz obra de evangelista. Si alguno quiere vivir en Cristo piadosamente, sufrirá persecución. Pero los hombres malos seguirán engañando y siendo engañados. Pero tú persiste, Timoteo, en lo que has aprendido, lo que oísteis de mí, el evangelio. Esto enseña y manda, exhorta. Yo a veces escucho pastores que dicen, ay hermanos, estuve toda la noche orando y no me daba una palabra el Señor, no tengo que predicarles. Y están ori y ori y nunca abren la Biblia. Si casi cada texto, cada palabra es para un mensaje. ¿Cómo que no tienen nada que dar? Capaz que no estudian, no escudriñan. Revélame, Señor. No, y lo que es peor, ¿verdad? No le llegó nada. Y luego le dice a alguien, oye, predícanos, ¿no? O ven algún visitante que más o menos, hermano, Dios lo mandó. Predíquenos, hermano, gloria. Oh, qué bueno es el Señor, hermanos. Y luego el otro dice, hermano, pero predíquenos. Y si le dice, hermano, es que hermano, no vengo preparado. Usted ábrele y el Espíritu le dará palabra, hermano. Y empieza hablando de la segunda venida de Jesús y termina pactando con Dios. Y les habla de todo un poco. Y la gente dice, ¿qué quiso decir? Dice, no sé, pero estuvo tremendo el mensaje. Porque gritaba mucho, ¿no? Y muchos creen que gritar es unción. Muchos creen que gritar es estar ungido. Qué rico ser. Bueno, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, número 1. Número 2, para redarguir. ¿Qué es redarguir? La palabra redarguir viene del griego elenjos, y significa reprender. Significa confrontar con la verdad para traer convicción de lo verdadero y para que entiendan lo falso. Eso significa redarguir. Redarguir es como una esposa que le dice al marido, oye, dime la verdad, ¿me engañas? Entonces, no, ¿cómo crees? Si tú eres el amor de mi vida. ¿Y por qué esta camisa? Empieza a sacar las pruebas. ¿Y por qué esta camisa está llena de pintura de labios? No, pues es que hubo convivio allí en el trabajo y pues tú sabes, uno se abraza y pues alguien me pintó allí. Oye, ¿y este perfume? Oye, ¿y esta llamada que dice aquí, amor mío? Oye, ¿y esto? Lo está redarguyendo, ¿entienden? Le está sacando las evidencias. Eso es redarguir, hermanos. Y muchos dicen, Dios, Jesús nunca habló así. Ay, ¿qué Biblia están leyendo? ¿Se me hace que leen la Biblia del mormón? No, es que es increíble lo que la gente... Es que Jesús nunca habló así. A ver, vamos a analizar. Si no, es un pasaje. La samaritana. Dame agua, no te doy. Y empieza el diálogo. Entonces dice, ay, pues dame de esa agua, Señor. Dice, ok, ¿quieres agua? Sí. Ve y llama a tu marido y ven acá. Bueno, mira, justo puso el dedo en la llaga.
¿Por qué no le dijo pacta conmigo? Suena de risa porque da risa. Lo ridículo de muchos predicadores que usan esas falacias y fábulas y no predican el evangelio, hermanos. Dice, ve, llama a tu marido. Bueno, no tengo marido. Oh, sí. 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, lleva 6. ¿Qué le estaba diciendo? Promiscua, lujuriosa, pecadora. ¿Habló o no habló? Y luego ella quiso cambiar la plática. Me parece que eres profeta. Y luego se puso bien espiritual. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. No, mira, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos. Le estoy diciendo falsa. Los verdaderos, muchos creen que adoran con 2 esposas. Muchos creen que adoran cometiendo fraude cada día en su trabajo. Por favor. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren los adoradores. Y el adorador, para entrar a la presencia de Dios, tiene que estar limpio, ¿sí o no? Y la única manera de que seamos limpiados con la sangre preciosa de Cristo es creyendo su sacrificio. ¿Y cómo vamos a creer sin haber quien nos predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Ven cómo caemos en lo mismo? No hay otro mensaje, hermano, no hay otra cosa que decir más que la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. ¿Se acuerdan? Miren, vamos rápido. 1 Corintios 10:1. Vamos rápido. 1 Corintios 10:1. Fíjate cómo les redarguye aquí Pablo a los corintios, que bueno, los corintios era una iglesia, parece que esto se escribió anoche. No, imagínense que, primera carta a los hermanos en Houston. Porque parece como que, bueno, también allá, ¿no? En todos lados. Pero parece que se escribió ayer esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, refiriéndose allá al Éxodo, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Saben cuál fue la tentación? Ellos decían, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? ¿Acaso Dios no podía? Claro que sí. A ver, danos, queremos carne. Y les dio pues el deseo de su corazón. A veces Dios dice, eso es lo que quieres. Ahí está, pero dice que todavía no estaba la carne en su boca y vino el juicio de Dios. Tentaron a Dios. Hermano, mira, cuando tú dices, yo declaro que esto va a ser así, cálmate. El único que puede asegurar las cosas y declarar si suceden o no es Dios, hermano, por el amor de Dios. Pero nos han engañado haciéndonos creer que nosotros ordenamos y mandamos. No, hermanos. Dios es el que ordena y el que manda. Y Él es el soberano. Y tentamos a Dios y a veces lo que declaran algunos les sucede. Pero en eso está el juicio. Porque dicen, ya ven, sí funciona. Y lo único que hacen es apartar a la gente de la verdadera piedad y devoción a Dios. Porque eso no es lo que enseña la Biblia. Y luego dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo.
Y algunos dicen, no, pero es que hoy estamos bajo el Dios de la gracia. Sí, pero mira lo que dice aquí. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. A nosotros aquí es Pablo y sus contemporáneos, pero mira lo que viene a continuación. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son esos? Ay, ¿a poco Dios nos va? Ay, ¿a poco no? Hay cristianos que dicen, no, Dios no castiga, hermanos, Dios es amor. Sí es cierto que es amor, pero Dios al que ama, y, díganlo, no, ¿cómo? Dios es amor, ¿cómo va a azotar? Hay que llamar al 911 para decir que no golpea a sus hijos. Algo anda muy mal en la iglesia, hermanos. Muchas cosas andan mal. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, es útil, número 3, ¿para qué? Para corregir. Esta palabra corregir en el griego significa enderezar de nuevo. Quiere decir que cuando alguno de nosotros se desvía con la palabra, lo corregimos, Dios nos corrige o somos corregidos y enderezamos el camino, porque el verbo aquí corregir, habla de enderezar conducta, ¿sí? Y habla de corregir carácter. El carácter se va formando, es como los niños, les vas enseñando y les vas formando. No, hijo, no haga ese berrinche, no haga eso no está bien. No me pidas con lágrimas, no, pídemelo bien, no llorando. Eso no está bien, hijo. Entonces tú le estás ayudando a formar su carácter. Entonces, la única manera en que se nos forma el carácter cristiano es a través de la palabra, porque luego Dios toma esa palabra y nos pone en los casos en los que tenemos que obrar en esa palabra, porque Dios nos prueba. ¿Sí? Entonces, para corregir nuestras desviaciones, que van desde conductas, ¿sí? Por ejemplo, que un hermano se peleó con el hermano acá y no se hablan. Bueno, la palabra de Dios, de eso voy a hablar más adelante, nos enseña cómo corregir eso y cómo arreglar la situación. Entonces ya nos corrige la palabra, nos endereza y nos va formando carácter. Y número 4, para instruir en justicia. ¿Sí? Aquí la palabra instruir pues es enseñar. La palabra justicia, instruir en justicia, esa frase significa disciplinar. Disciplinar para saber andar en lo justo, en lo recto, en lo santo. La única manera en que podemos hacer esto es cuando somos corregidos, instruidos, enseñados, redarguidos y corregidos. ¿Se acuerdan del fornicario allí en 1 Corintios capítulo 5? Que había cometido un pecado grosero. Había tomado como amante a la esposa de su padre, a su madrastra. Y nadie hacía nada. Entonces Pablo tuvo que tomar la autoridad como apóstol y disciplinar a ese hombre, corregirlo y volverlo, lo redarguyó y lo volvió al camino. Llegó al grado de expulsarlo. Lo expulsaron de la iglesia de los Corintios. Pero después el propósito era que reconociera, se arrepintiera, y cuando se arrepintió lo volvieron a recibir. En la segunda carta allí se ve. Y de eso voy a hablar en la segunda enseñanza. Pero vámonos sobre el final de esta enseñanza. Entonces, volviendo a 2 Timoteo 3:16, ahora vamos al 17. ¿Cuál es el propósito de enseñar la palabra de Dios? Aquí nos lo dice en el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí perfecto significa cabal, maduro. ¿Sí? El hombre, la mujer, la gente de Dios sea perfecta, madura, cabal, enteramente preparado, significa equipado, entrenado para toda buena obra. Y para formar esto lleva bastante tiempo, hermanos. Y el tercer propósito del por qué existe la iglesia y final es, ¿cuál fue el número 1? Que nosotros ministramos a Dios en adoración. ¿Cuál fue el número 2?
que Dios nos ministra a nosotros los creyentes y nos disipula por medio de los pastores, maestros, etcétera, para llevarnos a la madurez. Y número 3 del propósito de por qué existe la iglesia, para ministrar al mundo el evangelio de Jesús. Jesús lo dijo en Marcos 16:15: vayan por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Y él dice en el versículo 20: y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Qué predicaron? El evangelio. Y luego dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Vean este orden: confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hoy no se predica la palabra, se predican señales. Y es al revés, hermanos. Se predica la palabra y Dios confirma todo esto con señales, prodigios y milagros. Y hoy se exaltan más los milagros que la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces Jesús dijo que cada testigo, cada creyente, cada discípulo debe ser un testigo del evangelio. Ustedes conocen esto: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Se los dijo a todos. Es decir, para fin de que una persona, un discípulo, sea un eficaz testigo de Jesús, tiene que ser nacido de nuevo, tiene que, para poder adorar al Señor, tiene que ser discipulado. Número 2, tiene que ser capacitado, restaurado, corregido. Y eso se hace en la iglesia con la enseñanza bíblica. Y el discípulo le da una respuesta a Dios y se arrepiente y corrige. Entonces, esos discípulos equipados para toda buena obra salen al mundo y pueden ser testigos eficaces de Jesús. Sí, miren, hermanos, lo que voy a decir no tiene otro fin más que usted ponga en la balanza, pero escúcheme bien: las famosas campañas evangelísticas solo han servido para maniatar a los cristianos a ser testigos de Jesucristo, a ser testigos del evangelio. Los han maniatado. ¿Por qué? Porque se trabaja para meter gente en un estadio y los invitan a la gente, pero eso no es lo que enseña la Biblia. O sea, no dice que los traigan a un hombre para que uno les hable. Lo que enseña la Biblia es que cada cristiano testificaba de eso hablé anoche un poco. Cada cristiano era testigo eficaz de Jesús. Esa es la campaña más barata, no se gasta un centavo, hermanos. ¿Saben qué dijo Billy Graham en su libro Tal como soy? No sé cuántos lo han visto, lo han leído. Es un librote así, no dan ganas. Pero a mí me lo regalaron y un día pues me puse a leer, ¿no? Yo leo muchísimo. Y leí algo que me sorprendió. Le preguntan: si usted volviera otra vez, supongamos que usted nace de nuevo, Dios lo llama, ¿usted qué cosas no haría? Y él responde: no sería amigo de presidentes, perdí mucho tiempo en la política, comprometí el mensaje, no les podía hablar porque allí en las reuniones políticas hay musulmanes, hay de todo, y perdí mucho tiempo, no lo volvería a hacer. Y luego dijo: predicaría más el evangelio, más el evangelio. Y después da un dato que a mí me aterró. Dijo que Dios lo empezó a inquietar, y esto no tiene mucho, lo empezó a inquietar e invirtió una buena cantidad de dinero para hacer una encuesta aquí en los Estados Unidos, en todos los estados donde hizo campañas masivas de evangelismo. Y para eso necesitan muchos recursos, y tuvo quien lo financiara. Hizo una encuesta yendo iglesia por iglesia, las más representativas, etcétera, y donde él tenía en sus registros que participaron, preguntándoles cuánta gente de aquellas campañas estaba en la iglesia, en sus iglesias. ¿Saben cuál fue el resultado? Difícilmente llegaba al 6%. Bueno, lean lo que él dice al respecto. Es impresionante. Hermanos, vamos a una campaña en el estadio de los Cowboys. Y ahí vamos a meter no sé cuántos, y vamos, hermanos, inviten y todo. Y eso cuesta mucho dinero, porque luego los predicadores y el sonido y quién sabe cuánto, y se lee: hermanos, cooperen. Y total, llega la campaña y se llena el estadio de puros cristianos.
O los que pasan al frente, que levantan la mano, le sacan la hojita, la dirección, vas y los visitas y te sale el marido. ¿Qué quiere aquí? No, pues es que es su esposa, doña Conchita, doña Pachita, sí. Pero yo aquí no quiero nada con los cristianos, y los andan hasta balaceando. Y los corren. Y el 70% de los teléfonos y las direcciones son falsas. Nomás fueron por la bolsa de despensa. Y es una pérdida de tiempo. Entonces eso ha inhibido a los creyentes. Se sienten inútiles. Trabajan para el evangelista. Hermano, no, eso no es lo que la Biblia dijo. Pues me seréis testigos todos. Pero ¿cómo vamos a ser testigos eficaces? Mire, Casa de Oración tiene 30 años de haber iniciado. Jamás hemos hecho una campaña evangelística. Algunos que no entienden esto me dicen, no, usted no es un verdadero ministro porque no hace campañas. Si hacer campañas es ser verdadero ministro, imagínate qué concepto tan pobre de lo que es ser un ministro. Nunca hemos hecho una sola campaña evangelística. Estamos en una de las zonas de México más difíciles, hermano. Es donde menos cristianos hay. Por la situación religiosa, por muchas cosas. Ni una sola vez hemos hecho una campaña. Y lo que voy a decir no lo digo para gloriarme. Es la iglesia más grande de la ciudad, hermano. Con más de 30 congregaciones en la misma ciudad. Van miles de personas ahí, hermano. Y ni una sola campaña evangelística. ¿Por qué? Porque cuando empezamos, yo les enseñé esto. Tú vas a ser testigo. No me los traigas a mí. ¿Se acuerdan de mi tía que se me murió? Los que estuvieron anoche. No me los traigas a mí. Tú haz todo el trabajo. Aquí nomás tráelos y yo los disipulo. Y yo les enseño. No, hermano, la gente. Mire, cada reunión, si usted oye las reuniones en vivo, ¿cuántos nos visitan por primera vez o que vienen? Siempre hay gente. Siempre hay gente nueva. Es la campaña más barata que hay, no se gasta $1. Eso fue lo que dijo Jesús. Concluimos pues, no podemos ser fieles testigos de Jesús y del Evangelio si no somos verdaderos adoradores. No podemos ser fieles testigos de Jesús y del Evangelio si no somos discipulados en la palabra de Dios. Y si somos discipulados, entonces podemos ser testigos eficaces de Jesús, porque le vamos a hablar a la gente el Evangelio.